Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por recibirnos, como decimos todas las noches, en sus hogares y gracias por entrar a los nuestros, el de Diana Lora y una servidora. Como ustedes saben, estamos haciendo estos programas pregrabados durante todos estos meses de pandemia desde nuestros hogares para poderlos editar, lo que nos impide poder comentar noticias de tanta importancia como las que ustedes ya tienen que saber a estas alturas. Nosotros en el momento en que estamos grabando, no, si se aprobó o no el estado de excepción y el toque de queda que pidió el Poder Ejecutivo, una prórroga, y también el tema del 30% para los afiliados de la Seguridad Social, con la entrega del 30% de sus ahorros. Diana, ¿cómo nos hubiera gustado Sí, comentar? claro, por supuesto. Y además de que las sesiones en la Cámara de Diputados se convocan para 1 hora, pero empiezan muchísimo tiempo después. Entonces empezaron tarde, además, con los debates sobre este tema. Pero creo que lo que la población debe tener en cuenta, independientemente de la decisión que se haya tomado hoy, es que no le podemos perder el respeto al virus, que tenemos que seguir manteniendo las medidas más efectivas que hasta este momento son el uso de mascarilla, mantener la higiene en el lavado de las manos y mantener el distanciamiento físico todo lo que se pueda. No podemos pensar que si se levantó o no se levantó el estado de excepción, ya vamos a hacer la vida como la hacíamos hace 4 meses, hace 5 No, meses, definitivamente de no. manera normal. Tenemos que seguir teniendo precaución, porque es lo que va a evitar que tengamos contagios masivos en República Claro, Dominicana. además hay unas fases que hay que respetar, esté el Estado o no. La Ley General de Salud tiene la potestad para hacer eso, mantener esas fases, y además ya poco a poco estamos casi entrando en la tercera fase donde la mayor parte de los empleados se suman, pero la gente está en la calle. Realmente, lo que yo sí veo es mucha gente desde hace mucho tiempo sin mascarillas o con la mascarilla aquí o con la mascarilla de barbero, o sea, aquí en Y, el y, país. y conglomerado de personas en distintas situaciones. Todos los días suben videos a las redes sociales donde se ve gente compartiendo. Entonces, hay que tener cuidado, hay que mantener la distancia, hay que mantener el uso Sí, de la mascarilla, no nos podemos relajar. y Pero mira, lavarnos las manos constantemente. constantemente. Lavarnos las manos. Hay una buena noticia en el día de hoy para todos los dominicanos que viven en España, y Sí. es que el gobierno de España le ha dado el visto bueno a la Junta Central Electoral para que se realicen las elecciones el 5 de julio en su territorio. Así que se ha ido aclarando el panorama con el tema del voto en el exterior. Tal vez España era el lugar donde viven más dominicanos, que estaba todavía en una incertidumbre, que estaba en veremos, y hoy se ha confirmado que en España Sí. se va a poder votar. Y hay algo que por supuesto tenemos que comentar, la cantidad de personas contagiadas, que son los números más altos desde que empezó el ministro a dar los datos. Hay una mucho mayor cantidad de pruebas, que es lo que ya era ahora, y que por supuesto eso no es que ayer se contagiaron, esos resultados vienen de varios días atrás, y mientras más pruebas se hacen, más contagiados hay. Lo importante, como siempre, para nosotros los dominicanos es ver cómo está nuestro sistema sanitario, si no está rebosado, la cantidad de personas que hay hospitalizadas en UCI y usando ventiladores y la disponibilidad que hay. Y gracias a Dios, nosotros nunca hemos llegado ni a la mitad según los reportes de salud pública. No así con otros países del continente. Y hoy tenemos una invitada especial. Ella vive en uno de los 3 países más afectados de América Latina por la pandemia, que son México, Brasil, el número 1, y Chile. Y es precisamente Miriam Hernández. Hace 1 mes y medio quisimos entrevistarla, era la primera de todos los artistas internacionales que teníamos para un viernes, pero ese mismo día se enteró de que su hermano y la familia de su hermano se habían contagiado con el COVID-19. La situación en Chile es muy crítica. Ellos están atravesando en este momento el invierno, pero ustedes recordarán que venían de una serie de protestas sociales que habían durado mucho tiempo, precisamente por el tema de las pensiones, que fue lo que inició esas protestas, que muchas llegaron a convertirse en vandálicas. Chile tiene ya 3 meses, en el día de ayer, 100 días
un poco más de 3 meses, se cumplieron de que tuvieron el primer caso, igual que nuestro país. Nosotros somos 10 o 12 millones, ellos son 18 millones, pero las cifras son alarmantes. Vamos a darle la bienvenida a Miriam, que a pesar de todo esto tiene un espíritu positivo y tiene un proyecto maravilloso que compartir con todos nosotros. Y vamos a hablar de su país. Muy buenas noches, mi querida Miriam Hernández. Este pueblo que tanto te quiere te da la bienvenida a través de este programa. Buenas noches. Buenas noches, mi querida María Cela, Diana, un placer verlas. De verdad que es maravilloso tener esta plataforma, por lo menos, ¿no es cierto?, a través de internet, de poder comunicarnos, poder saludar también a toda República Dominicana. Un beso enorme, un abrazo fraterno y muy feliz de estar conectada. Y qué bueno que sacaras de tu tiempo para dedicarle un poco a nuestro país, que tanto te quiere, Miriam, y esta entrevista que estaban esperando hace tiempo contigo y que estábamos nosotros esperando. Recuerdo que hace 1 mes y medio la pautamos y tuviste unas circunstancias, porque hay que decir, como decíamos nosotras anteriormente en la presentación, que tu país ha sido uno de los 3 países latinoamericanos más afectados por el COVID-19. Ustedes ayer cumplieron 3 meses de confinamiento en Santiago de Chile, donde hay 7 millones de personas. Sin embargo, más de 5,000 y pico de personas ayer contagiadas, llevan más de 2,600 y pico de muertes y más de 154,000 contagiados, a pesar de que, por los datos que tengo aquí, solo 25,000 están activos actualmente. ¿Qué es lo que pasa en Chile o qué ha pasado en Chile? Que a pesar del confinamiento, los casos siguen en aumento y la pandemia no ha tenido piedad con este país. Bueno, ha sido tremendo realmente para el mundo, María Cela, y en específico en Chile ha sido tremendo también porque estamos además entramos a un invierno donde obviamente afecta parte del coronavirus, afecta que se complica porque hay muchos resfríos, muchas neumonias, mucha gente que está viviendo además en situación calle, familias vulnerables. Realmente es tremendo. Casos contagiados como en total son 154.092. Fallecidos, lamentablemente, como tú mencionabas, también son 2.648 a la fecha. Exámenes de PCR son 781.043. De verdad que estamos sufriendo un momento, mucha gente, y lamentablemente, María Cela y Diana, hay gente que sigue siendo muy irresponsable. De hecho, se han detenido personas que andan por la calle manejando o caminando en bicicleta, lo que sea, y que han resultado de estar contagiados de COVID-19. Entonces, la irresponsabilidad de algunas personas, no solo en mi país, sino que en el mundo entero también pasa esto, pero en mi país ahora específicamente es tremendo. Así que se han exacerbado mucho más las medidas, ¿no es cierto?, de hacer pagar multas. ¿Cuáles son esas medidas? Pagan multa, se van a la cárcel también, porque ya es tremendo. Es decir, si una persona con COVID-19 es capaz de salir a la calle sabiendo todo lo que está ocurriendo, es decir, merece obviamente irse a la cárcel detenido, porque si no esto no va a parar, lamentablemente. Y como les decía, estamos entrando además en un periodo de invierno que es tremendo. Hoy día ya amanecimos con un clima de mucha lluvia, muy, muy frío, que además hay familias que lo están pasando mal, entonces es tremendo. Ustedes tuvieron que dar marcha atrás allá al desmonte de las medidas, ¿verdad, Miriam? Bueno, Diana, la verdad es que sí. Se ha tenido que tomar nuevamente esta medida, ¿no es cierto?, de volver a la cuarentena, porque anteriormente había habido una cuarentena en diferentes comunas de Santiago, la capital de Chile, pero no fue suficiente. Y como siguieron los afectados, los contagiados y las muertes, hubo que tomar una medida mucho más seria, que fue darnos cuarentena total a toda la capital de Chile, región metropolitana. Y ahora se han ido sumando también otras regiones del país, tanto en el norte de Chile como en el sur, tratando de que esto, de que se vaya mitigando. Aplanando la curva. Sí. Aplanando la curva. Llama la atención, Miriam, llama la atención que tú lo mencionaste, la cantidad de pruebas extraordinarias, 781,000 pruebas
lo cual es una de las medidas recomendadas para poder aislar a las personas que están contagiadas y evitar el contagio, incluso cuando no hay estado de excepción, seguir haciendo pruebas. Pero lo malo de tu país, y era lo que estaba leyendo, es que, por ejemplo, en Santiago de Chile, que lleva 3 meses en confinamiento, ahora total, 7 millones de habitantes, el 89% de los ventiladores mecánicos está ocupado, o sea, está la capacidad a punto de saturarse, a punto de no poder ofrecer más. Sí, estamos en la parte crítica, ¿no es cierto?, de esto de que los ventiladores mecánicos están absolutamente, no hay para la gente ya. Hay residencias, obviamente, donde la gente se contagia y estamos tratando de, como país, de llevar a personas a hacer cuarentena lejos de sus casas, lejos de sus familias para no contagiar al resto. Pero realmente es tremendo ver las noticias y ver que cada día aumenta, ¿no es cierto? Ayer habían como 5.000 y algo fallecidos. Sí, evidentemente, Miriam, es una enfermedad, un virus que da mucha incertidumbre, es algo nuevo, pero es todavía peor cuando te toca de cerca, cuando le toca a alguien de tu familia. Y tú tuviste familiares afectados por el COVID. Sin duda, fue un momento de mucha angustia porque quedó afectado y mi hermano se contagió, por supuesto contagió a la familia, a mi cuñada, a sus 2 hijos, que son mis sobrinos, y entre ellos está Santiago, que es mi vida, que es un chiquito con síndrome de Down, que nos tuvo realmente muy, muy nerviosos y muy angustiados de que, ya sabes, los problemas que hay de respiración de los niños con síndrome de Down, algunos, entonces estábamos muy, muy nerviosos, muy angustiados y solamente pidiéndole a Dios. Afortunadamente, y gracias a Dios, ya casi están sin síntomas, les vino bastante leve, estuvieron obviamente en una cuarentena exhaustiva. Mi hermano se contagió, él no estaba yendo a trabajar, estaba trabajando desde su casa, se contagió en estas idas a comprar de repente al supermercado o a alguna farmacia a comprar medicamentos, se contagió, imagínate, es decir, no estaba expuesto, sino que andaba con su máscara, con el alcohol gel, con el fin, y aún así se contagió. Que eso obviamente es importante contárselo a la gente, que no es solamente sentirse tranquilo por el hecho de ir nomás y vuelvo a la casa y no pasa nada, no, puede pasar en algún alimento que tomes del supermercado, la bolsa, a lo mejor alguien la tocó antes y tenía COVID-19, en fin. No, hay que tener mucho cuidado. Sí, lo recordamos porque justo tú eras la primera de los artistas internacionales que habíamos pensado en entrevistar y justo el día que te teníamos para esa entrevista nos enteramos de esa situación, mantuvimos la discreción hasta poder hacer esta entrevista y que tú hablaras públicamente a todo tu público aquí en República Dominicana de lo que habías vivido, que fue espeluznante, porque al ver que es una enfermedad que estaba matando a tanta gente en Chile. Mi pregunta es son dos preguntas, y nos gustaría saber qué tipo de medicamentos están usando ahora allí, y ya que tuviste familia enferma, y una segunda, ¿por qué? ¿Qué falló en el proceso en Chile? Porque vemos que hay otros países que no han sido tan afectados. Si crees que es el clima que influye, si crees que las medidas que se tomaron en un principio no fueron suficientemente estrictas o no se tomaron a tiempo, etcétera. O sea, ¿y por qué todavía sigue si tiene que ver con el clima a pesar de que está el confinamiento? Sí. La verdad es que, bueno, a la primera pregunta que me haces, se ha estado utilizando, que obviamente también están experimentando, se ha estado utilizando el medicamento ivermectina, que afortunadamente han habido personas que se han mejorado con el COVID-19, incluidos un médico que probó el medicamento y se mejoró, cosa que es una esperanza, ¿no? Y yo sé que en tu programa fueron pioneros también en entrevistar a un médico, entiendo. En Puerto Plata, sí, a un neumólogo, que fue el primero que empezó a aplicar eso en una clínica de Puerto Plata, al norte. Bueno, María Estela, tú siempre te caracterizas por ser pionera en muchas cosas. Tan bella. Dios quiera que eso sea realmente, ojalá, un medicamento que ayude a contrarrestar o a curar a muchas personas, ¿no es cierto?, de este virus.
Y respecto a la segunda pregunta, María Cela, con respecto a las medidas que ha tomado mi país, creo que como todo gobierno quiere lo mejor para su país, han querido hacer lo mejor posible, obviamente. Ahora, yo personalmente pienso que hubo medidas que no fueron tan drásticas en un comienzo. Yo creo que esta cuarentena total debió haberse tomado mucho antes en toda la capital, y eso habría ayudado probablemente a disminuir el riesgo de contagios. Creo que además las medidas que debían tomarse con mucha gente que incluso hizo fiestas con venta de tickets, aún teniendo este problema, era para detenerlos a todos. Esa es mi apreciación. Creo que ahí tal vez no fueron tan duros como se necesitaba que fueran. Tú llevas precisamente 3 meses ya encerrada en tu hogar y eso ha tenido también que haber representado un impacto en la dinámica familiar. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de ese proyecto que tienes, que vas a poner, vas a ser pionera en Chile en hacerlo para todo tu público latinoamericano. Cuando regresemos después de la pausa, Miriam Hernández desde Chile con nosotros. Huele a peligro ese proyecto. No, ya veremos cuando regresemos.